Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge, bienvenidos a un video más. Hoy quería básicamente compartir con ustedes una historia de una experiencia que yo tuve con una entrevista de trabajo, un trabajo que en su momento yo había aplicado y yo quería, yo realmente quería obtener ese trabajo. Y la situación estaba en que en ese momento, esto fue hace como casi unos 3 años, o hace como 3 años, yo no llevaba todavía ni un año trabajando, llevaba alrededor de 10 meses por ahí, más o menos trabajando. Y en el trabajo que yo tenía, en el trabajo que yo tenía en ese entonces era un trabajo en el que yo no estaba en ese momento contento con lo que hacía. Yo estaba bien hasta cierto punto, pero sentía que no era para mí lo que yo estaba haciendo. Sentía que en ese momento yo había cometido un error de haber tomado ese trabajo porque no quería crecer en el tipo de tecnologías que estaba aprendiendo, en las cosas que yo estaba implementando el software. No era lo mío en ese momento y yo sentí que necesitaba un cambio. Entonces yo me puse a buscar un mejor lugar, un mejor trabajo y no es tan fácil como decir me cambio por algo mejor y ya primero tienes que buscar las cosas antes de poder cambiarte a algo mejor y si no lo encuentras pues ahí es donde está el problema, pero me topé con una vacante en especial que yo dije sabes que esto sí me llama mucho la atención y siento que a lo mejor eso podría ser lo que yo quiero hacer en este momento. No digo para toda la vida, porque digo, las personas somos cambiantes. Yo en particular me considero una persona que cambia mucho de opinión y entonces no puedo casarme con algo, una tecnología así nada más. Simplemente decidí en ese momento necesito algo diferente y yo pensaba que ese trabajo me iba a dar esa oportunidad. Sin embargo, y ahí es donde estaba el problema, es que para esa vacante en especial me pedían ciertos skills, ciertas capacidades, ciertos conocimientos que yo no tenía. Yo no tenía ni la mitad. Y además, encima de todo eso, la vacante tenía como requisito que tú tuvieras 2 años de experiencia. Y yo no tenía ni uno, tenía 10 meses, 11 meses a duras penas. No tenía todavía ni el año. Y estoy contando nada más experiencia profesional, que es lo que me pedían. Las prácticas en ese entonces ni siquiera me contaban, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues la lógica dicta que de plano no iba a poder quedar en esa vacante. Sin embargo, yo dije, bueno, en verdad quiero esto, vamos a aplicar y vamos a ver qué pasa. Y yo me basé en las cosas que decía en la descripción de esa vacante para ponerme a estudiar. Yo comencé a estudiar las cosas que necesitaban. Y cuando por fin llegó la fecha y me dijeron, oye, sí, te vamos a entrevistar, yo fui a la empresa y pasó lo siguiente. Al inicio tuvo un examen técnico, y después iba a tener una entrevista personal. Entonces llego yo al examen y resultó que de todas las cosas que me pedían, en el examen, ya viéndolo, yo sabía apenas la mitad de las cosas, contando todo lo que había estudiado, no sabía más allá de la mitad. Y la otra mitad tenía idea, tenía como que la teoría, pero no sabía cómo implementarlo técnicamente en ese momento. Entonces, digo, pues, ¿qué más da? Voy a implementar, voy a responder lo que yo sé ahora. Respondí la mitad del examen y la otra mitad, en lugar de responderlo técnicamente, lo que hice en ese caso fue simplemente agarrar y escribir cómo lo haría teóricamente, aunque no sabía técnicamente cómo se hacía. Eso me pasó en el examen y justo después fue la entrevista con ya una persona técnica, ¿no? Ya con la persona que estaba contratando, que ya sabía las cosas técnicas y era, creo que no sé si era la que había hecho el examen, la que lo había diseñado, pero era la que lo cualificaba, entonces de por sí ya tenía el examen a medio pasar con solo la otra mitad de las preguntas, vaya, con respuestas que eran teóricas en lugar de técnicas y yo dije, híjole, va a estar complicada la situación. Pero ya que llegué a la parte con la persona en la que la persona me iba a entrevistar, pues me empezó a hacer preguntas técnicas y pues yo hice mi mejor esfuerzo dentro de lo que yo consideré, di la explicación de lo que había hecho, pero sin dejar pasar la oportunidad, yo le dije a la persona, nada más tengo ciertos comentarios con el examen. Y yo le dije antes de que lo fuera a revisar la parte que no había respondido yo bien. Le dije, mira, ¿sabes qué? En el examen no sabía de momento o no sé en este momento
tal, tal y tal secciones, porque no he tenido la experiencia técnica de cómo hacer eso. No sé cómo implementarlo en el código porque no me sé el código de memoria, no tengo la experiencia, pero sé cómo funciona en la parte, vaya, grandes rasgos, ¿no? En la parte de la teoría, ¿no? Sé cómo funciona y posiblemente pues lo he hecho en esos otros proyectos con estas otras tecnologías que era verdad, eran cosas que a lo mejor yo ya sabía, a lo mejor no, que de hecho yo ya sabía cómo se hacían en otras tecnologías que había hecho en la escuela. Le dije, en la universidad hice algo más o menos así y de hecho me puse a estudiar para responder esto, esto y esto, saber vaya, estas especificaciones o estas tecnologías y por eso pude contestar parte del examen y con lo otro que yo sabía, pues ahí más o menos intenté complementar, pero no pude dar la respuesta técnica. Entonces yo le dije, mira, sé que ahorita no tengo ese conocimiento en particular, pero yo no tengo ningún problema en aprender. Y así le dije, yo no tengo ningún problema en aprender. Como puedes ver, o sea, parte del examen, de hecho, fue estudiado para poder tomar la entrevista, porque de hecho yo en mi CV ya yo había dicho que yo no tenía esa experiencia, pero sí tenía experiencia en otras cosas. No en las capacidades específicas, en las cualidades específicas para esa vacante, pero sí sabía de otras cosas. Y yo destaqué eso, ¿no? Yo intenté destacar ese tipo de conocimientos que había hecho en otros proyectos, tanto en la escuela como en el trabajo que había tenido hasta el momento, ¿no? Y yo le dije, mira, yo creo que puedo ser un buen, y sí se lo dije, no se lo dije tal vez con esas palabras, pero yo le dije a la persona, creo que puedo ser un buen trabajador porque puedo aprender rápidamente y pues me parece un reto muy interesante y realmente lo quiero tomar. Después de eso, me fui, me fui muy nervioso porque aún así eso no quita que no supiera técnicamente las cosas que me pedían, pero una semana después recibí un correo y era la oferta de trabajo, ¿no? Entonces, les comparto esta historia porque básicamente es una situación en la que creo que muchos nos encontramos y yo personalmente me he encontrado con situaciones similares toda mi carrera, desde que tuve mi primer trabajo hasta mi trabajo actual. Yo siempre me he encontrado con ese tipo de situaciones como 4 o 5 veces me las he encontrado, independientemente si he tomado la oferta o no. En este caso, no tomé la oferta porque me salió una mejor, entonces me fui por una mejor, ¿no? Pero ese caso lo recuerdo muy bien porque me costó mucho trabajo poder pasar los filtros para que me ofrecieran el trabajo y a pesar de que no pasé el examen, a pesar de que no tenía los 2 años de experiencia que me pedían, y bueno, a pesar de que de todo, ¿no? O sea, de que mi experiencia no era la que necesitaban específicamente, pero me iban a contratar porque era un buen programador, ¿no? Y había aprendido y había estudiado específicamente para eso. Y eso es lo que yo creo que vale mucho la pena cuando tú aplicas un trabajo. No es que tengas el perfil perfecto, es que demuestres que sabes en general, que en general eres un buen desarrollador, perdón, y que tengas la capacidad de estudiar y de adaptarte. Yo creo que eso fue lo que a mí me sirvió y creo que te puede servir a ti también. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Si tienes alguna historia similar, si tienes alguna experiencia que quieras compartir, te invito a dejarlo en los comentarios. Por lo pronto, les dejo un fuerte abrazo, saludos y que estén de lo mejor. Hasta la próxima. Chao.